Buenos días. El día de hoy, mi compañera Mariana Franco Delgado y yo, André García Calzada, presentaremos la evidencia 3 de México en el siglo XXI, en el cual tocaremos el tema del aspecto sociocultural de Quintana Roo. Para comenzar, es necesario definir 3 palabras. La primera es propositiva, que se refiere a alguien cuya actitud está dirigida hacia la acción, pero no de manera precipitada, sino de reflexión para llegar a conclusiones correctas o soluciones viables. La segunda palabra, participación ciudadana, se refiere al conjunto de maneras para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Y finalmente, cohesión social, que significa el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. La historia de Quintana Roo comienza el 24 de noviembre del año 1902 con la creación del Territorio Federal de Quintana Roo. José María de la Vega fue el primer jefe político de esta zona, hasta 1903, cuando toma el mando el general Ignacio A. Bravo, hasta 1911. Durante este periodo, la zona se caracterizaba por el arribo de presos políticos y opresores del régimen a la colonia penal llamada Cuerpo de Operarios. Para 1918, con el constitucionalista Francisco May, se constitucionaliza y monopoliza la compraventa de toda la producción chiclera de la zona y concentró gran poder político. Para 1917, Quintana Roo queda dividido en 3 municipios: Cozumel, Isla Mujeres y Payo Obispo. Esto debido a la creación de la Constitución Política. En 1929 se decretó la desaparición de los municipios libres en los territorios federales y Quintana Roo queda dividido en 4 delegaciones. Para 1931 se anexa Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche. Ya en 1960 en Chetumal empieza la construcción. Cozumel abre paso al turismo y en 1967 inicia la gestación de Cancún. El 9 de enero de 1975 fue aprobada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y fue promulgada el 12 de enero de ese mismo año. Benito Juárez. Este territorio fue fundado en 1975. Formó parte del cacicazgo de Icab, que se concentraba en la costa del Golfo. La división administrativa del municipio de Benito Juárez se subdivide en la alcaldía de Puerto Morelos. Tiene 2 delegaciones que son Alfredo B. Bonfil y Leona Vicario, mientras que las subdelegaciones son Puerto Juárez y Central Vallarta. Cuando hablamos acerca de la situación sociocultural del estado de Quintana Roo, lo primero que se me viene a la mente es que es necesaria la reforma radical del Estado para restablecer y hacer vigente el Estado de Derecho perdido. Este podrá ser reconstruido en base a nuevas leyes que en realidad beneficien a los quintanarroenses y no como ha pretendido ser mediante legislaciones hechas a la medida por el sistema político quintanarroense para beneficiar casi en forma exclusiva a las corporaciones e intereses de una oligarquía y clase política que han secuestrado a la sociedad y han puesto en crisis al Estado. La sociedad será la que tenga que iniciar el cambio para que éste sea real y permanente, y para esto es necesario que la sociedad cambie. Por lo tanto, antes de esta indispensable reforma al Estado, será bueno enfocarnos en el análisis de la sociedad quintanarroense, quien es la parte fundamental del Estado mexicano y su razón de ser. Lo grave de la crisis que existe en la sociedad mexicana es que la misma sociedad no la sentimos, ni los que están arriba ni los que están abajo, más que nada por ignorancia, por paradigmas impuestos a propósito por quienes detentan el poder y por las mentiras y los prejuicios históricos, sociales y religiosos con las que ha sido educada, y además por el efecto del acostumbramiento. Sucede aquí como en el experimento aquel de la rana, que consiste en echar a uno de estos animalitos a nadar en un perol con agua templada, a la cual poco a poco se le va subiendo la intensidad de la temperatura. Pero la rana no la siente hasta que ya es demasiado tarde y muere. Si a esa misma rana la echáramos al mismo perol cuando el agua ya estuviera hirviendo, como la actual situación de nuestro estado Quintana Roo, la rana reaccionaría y de inmediato, de un salto, se pondría a salvo. El caso de la rana acostumbrada al fuego lento es lo que le sucede a la sociedad quintanarroense y lo explica su dificultad para cobrar plena conciencia de la gravedad de la crisis en la que nos encontramos. La sociedad quintanarroense durante mucho tiempo y por muchos años, los mismos quienes detentan el poder le han estado calentando el perol poco a poco con acciones negativas para ella, con la que lamentablemente le han ido acostumbrado y le han sumido en un letargo de semiconciencia
que ha llegado a afectar su capacidad de reacción. Es por ello que necesitamos un cambio, no solo en la generación de nuestra sociedad, sino en lo político.